DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, soc Manel López, preparat per portar-vos una nova entrega dels DJs de Lleida, el vostre espai setmanal on els plats giren, la música electrònica vibra i la passió per als DJs no s'atura. Aquesta nit tenim un programa carregat de continguts que no us podeu perdre. Mai Platina es torna amb un DJ de categoria que és DJ Tedu, 5 vegades campió d'Espanya de DJs, per continuar aprofundint en les tècniques i els secrets de l'art dels plats. Tindrem, com sempre, J.M. Sánchez amb una selecció de clàssics de la música de ball que no fallen. Estrenarem 2 novetats musicals i tancarem amb la portada històrica de la setmana, un dels himnes fundacionals del house. Sempre us animem a que ens envieu o contacteu amb nosaltres per compartir les vostres inquietuds i curiositats. Carlos, un autèntic col·leccionista de vinils i cassets, ens ha enviat fotos de la seva impressionant col·lecció de més de 8.000 vinils i 6.000 cassets. Ens encanta veure aquestes joies, així que us animem a compartir amb nosaltres qualsevol material interessant relacionat amb la música i el món dels DJs. Una nova col·laboració entre David Guetta i Sia, una fórmula d'èxit que sempre ens regala hits inoblidables, com el que al seu moment van treure junts, Titanium. Però aquesta vegada és Beautiful People. I més novetats, l'ex-vocalista de Modern Talking, Thomas Anders, segueix en plena forma amb aquest nou tema on es manté l'essència melòdica i el seu estil característic amb aquest nou track. Side
Como vamos muy mal de tiempo siempre y como hoy tenemos de nuevo un programa muy especial, Mike Platinas, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, estoy bien. Como siempre, hola a todos, a los que estáis en la tele y a los que nos veis por internet en YouTube. Y vamos al lío. Ahí está. Como había sí, porque siempre nos quedamos sin tiempo. Pues ya muy rápido. Bueno, hoy tenemos el privilegio, una vez más, en este tercer capítulo de la serie Las trampas de los campeonatos de DJs, tenemos por segunda vez el privilegio de tener con nosotros a un crack de cracks del mundo de los campeonatos de DJs. Durante varios años fue fue y el que retuvo una super figura mundial. La verdad es que es un privilegio tenerlo con nosotros. Absolutamente. Porque ha hecho historia en el mundo del DJ en nuestro país y fuera. Varias veces ha hecho historia, no una. Yo hice historia una vez, pero es que él ha hecho varias. O sea, dos en realidad, pero él ha hecho 5 veces como mínimo, muchas más. Hoy tenemos con nosotros una vez más a DJ Tedu. Hola Tedu, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Oye, nos contaste la vez anterior cosas súper interesantes, pero hoy yo creo que el listón lo vas a subir más todavía porque había una época en la que los campeonatos de DJs eran simplemente, mezclas, scratch, transformer, backspins, 4 efectitos, 4 cosas, pero hubo un momento a partir del cual entró de forma potente el componente visual, los body tricks, los trucos con el cuerpo y los trucos con cositas, que no es simplemente música, sino lo que va más allá de la música, ¿no? Esto empezó probablemente, que provocó un cambio un poco en la orientación de DMC, probablemente comenzó con David Fascia, ¿verdad? Cuéntanos. Pues sí, él, digamos que ya en el año 90, que gana la primera vez, digamos que lleva al extremo todo este tipo de técnicas muy físicas, ¿no? Porque casi parecía la mezcla de gimnasia con... Era como malabarismo, ¿no? Era sí, como, sí. ¿verdad? Gimnasia, sí. Y digamos que en 1991 fue el culmen de eso, ¿no? O sea, sí, ¿no? ¿Podemos ver primero un trocito de esta actuación para que la gente pueda visualizarlo? Es que vais a flipar, ¿eh? Mira, este es David Fascia, campeón del mundo. I've never seen anything like it in my life. O sea, yo no sé cuántos platos rompió este hombre antes de conseguir eso. Siempre digo en estos casos que estamos hablando de qué año. 1991. 91. Quiero decir que en ese momento no había ni la tecnología que hay hoy en día y que todo se hacía de una manera bastante artesanal. Sí. Era más el ingenio de lo que podías llegar a desarrollar con lo que tenías, claro, con lo básico. Pero en el caso de él era casi... Yo tengo entendido, si no me equivoco, que su padre era manager o algo así, que tenían bastante dinero y que, no sé si es una leyenda urbana, pero a mí me llegó en su momento histórico, que él destrozó no sé cuántos platos técnicos antes de perfeccionar esa técnica de con una sola mano, tipo como los que hacen hip hop, breakdance, tal, pues encima del plato y dar vueltas. Eso es casi... ¿Cuánto varía en ese momento un Technics? Hombre, pues no sé, pero 120.000, 130, 120, 140, sí, por ahí andaba, pesetas. Que estamos hablando de casi 1.000 euros cada plato. Es mucha pasta, era mucho dinero. Entonces, ¿qué pasó a partir del 91? Que hubo cambio en la orientación de DMC. Es tal el impacto que tiene este DJ con esa actuación que la organización decide que es un techo ya, que no se puede pasar. Entonces deciden expandir el campeonato a otras cosas, ¿no? Pues empiezan a meter que se pueda participar en grupo, que se pueda incluir samplers, que se puedan incluir más platos, todo lo que pueda aportar, porque consideraban que a modo individual él había llegado a lo máximo, ¿no? Entonces, es decir, hasta ese momento fundamentalmente eran 2 platos, un mezclador y tu imaginación. Y a partir de David Fascia dicen, como esto
momento pensamos, se equivocaron, pero pensamos que ha tocado techo, ¿verdad? Pues vamos a inventarnos otras categorías para diversificar y para poder seguir adelante con los campeonatos. Y como dices tú, entraron las batallas, ¿no? Es un DJ contra otro y se elimina uno de los dos, ¿verdad? Y, no, en este caso lo que permitieron fue participar varios en la modalidad. O sea, era individuales contra grupos, contra todo. Vale, grupos. Sí. Y dices además por samplers y tal, aparatitos extra. O por ejemplo un tercer plato, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Uno que fue con 6 platos. ¿Qué dices? Sí. Y con el pie le daba un teclado que tenía a la derecha. Espera. Un momento. ¿Esto podemos verlo, Manel? Sí, claro, ¿no? Pero vamos a verlo. Pero es que esto es increíble. Además, hasta visualmente sorprende. Y yo me imagino que en directo esto tenía que ser una bomba. Oye, ¿qué más? Y a partir de entonces cambiaron las normas y... Fue cuando Cuber con Miss Master Mike se presentó y ganaron 2 años seguidos y volvieron a hacer otro techo. Entonces, en el 94 no hubo DMC mundial. Ah, ¿no? Porque consideraban que a estos ya no había quien les ganara tampoco. ¡Guau, tío! Un momento. Qbert, dices el de la Scratchopedia, ¿no? Ese mismo. El de la Scratchopedia. Este Qbert, que por cierto inventó varias de las técnicas modernas de turntablism, ¿cierto? Sí, él sobre todo era una persona que absorbía mucha información y era capaz de, con toda esa información que cogía de un DJ y de otro, generar un montón de técnicas nuevas. Vale. Oye, una cosa, y a mí me gustaría verte a ti en directo. Me gustaría verte a ti en un campeonato del mundo. ¿Podemos ver alguno de tus trucos estrella y luego nos cuentas la historia que hay detrás de lo de la ruedecita? ¿Sabes a lo que me refiero? Casi que explicaría primero lo que hacía y que después lo veamos, porque creo que incluso va a crear más expectación. Vale, pues explícalo primero. Anda, venga, sí, te lo compro. Venga, explícalo. Bueno, esto fue un truco que yo llevé con la idea de que el impacto que tendría, porque eso no se había visto nunca, pues me metería en la final, ¿no? Iba a ser el primer español que podía estar en una final del DMC, porque al final pues era la eliminatoria y de todos los del mundo iban los 10 favoritos para la final, ¿no? Vale. Entonces, el truco consistía en parar el plato, dejaba en la derecha una base sonando y en el de la izquierda paraba, lo ponía en punto muerto y yo con la mano le daba mucho impulso, ejerciendo mucha fuerza al tambor y cogía esta ruedita metálica que teníamos para los singles, la apoyaba, la dejaba con los dedos cogiendo la velocidad que tenía el plato, ¿no?, sobre el patinador, y una vez que ya estaba igualada la velocidad en mis manos con la del plato, lo soltaba y se mantenía de pie rodando. Y entonces a medida que el plato iba perdiendo fuerza, esta rueda se iba hacia la zona central del plato cayendo en el eje. Y caía en el eje. Y caía en la posición correcta como para ponerle dentro un single. O sea, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo no sé si te acuerdas que los Technics, algunas de estas piezas, unas tenían como una hendidura para que entrara más fácil y otras eran más vastas que no tenían esa hendidura. Entonces la que tenía en ese plato no tenía esa hendidura, entonces no caía perfecto en el eje, pero queda ahí apoyado, se ve la indicación. ¿Qué es esta pieza que tenemos aquí? Exactamente, ¿ves? Esa no tiene la hendidura. Vale. Pero había otras que tenía desbastado en la zona central y entonces ya resbalaba y caía en el eje. Vale, nos acabas de contar y lo vemos al final. Venga, sigue, continúa. Entonces dio la casualidad que justo en el momento que hice el truco habían dejado de grabar para meter el nombre al terminar la actuación.
¿Qué me dices? Sí, y entonces me dicen, ¿puedes volver a repetirlo? ¡Anda ya! Claro. ¿Puedes te ves volver en a esa repetirlo? situación tensa en el que porque todo el mundo alucinó, ¿no? Dijo, ¡guau! Y entonces, claro, yo me empecé a poner nervioso, a sudar ahí, tembloroso y tal, y vuelvo a intentarlo y no me sale. Claro. ¿No? Lo intento varias veces y entonces al final me dijeron en plan, bueno, déjalo, es igual. Y tal, y dije, no, que me sale ahora. Y lo conseguí, entonces lo hice y fue el que sale en el vídeo. Pero, qué bueno. como lo tuve que repetir veces, generó como una desconfianza de que igual yo no era capaz de hacerlo en la final. Y no me colaron en la final por ese detalle. ¿Qué? Pero a la primera sí que lo habías hecho. ¿Qué lo pasa? Que ellos lo grabaron. Claro, pero ellos no grabaron el vídeo. Porque venía con la inercia de la rutina y no estaba nervioso. Claro. La presión esta de que te están viendo, que te están grabando, que puedes participar. Vamos, yo creo que había tanta presión. Estás a un pie de una final mundial. Sí. Ostras, tío. Oye, vamos a ver el vídeo. Exacto. Vamos a ver el vídeo. Very good try. me parece. Pero, oye, una pregunta, Teru. ¿Esto que hemos visto lo ha hecho alguien más? No. ¿No lo ha hecho nadie más? No. Increíble. Es increíble. Es que, y los tontos, o sea, los tontacos, como no estaban grabando, no, repítelo. Es de colleja, ¿eh? Pero no de colleja para ti, de colleja ¿cómo para pudo los que venirte grababan? la idea de crear esto? ¿Cómo fue? No sé. Porque yo experimentaba mucho en las sesiones, hacía muchas locuras. Por ejemplo, yo hice una serie de discos que se basaron en una cosa que yo hacía en los 80, que era mezclar discos de 33 revoluciones, ponerlos a 45 y las de 45 a 33. Si tenías, por ejemplo, uno de importación y el nacional, generalmente el de importación era de 33 y el de España era de 45. Entonces daba la casualidad que si ajustabas el pitch, tenías el mismo tema al doble de tempo, pero una octava más alta, con lo cual eran armónicos. Y tú podías combinar ritmos más lento y más rápido, porque al final era la misma canción, simplemente que con esa estructura de doble velocidad. Madre mía, pero qué maravilla. Qué curioso. Y hacía muchas locuras de estas. Tengo muchas cosas que no pude al final llevar a los campeonatos y que eran... Por ejemplo, había una que era utilizar el cuerpo mío. Yo lo que iba a hacer era llevar el sonido al plato, o sea, yo utilizaría mi cuerpo como contacto para que hiciera sonido al tocar el plato. Entonces, en vez de utilizar un crossfader para cortar el sonido, lo que iba a hacer es que yo en el momento que tocase el plato entraría sonido y al retirar la mano dejaría de sonar. Entonces yo podía con los dedos hacer igual que si estuviera haciendo un scratch, pero lo haría con el contacto en el plato. ¡Qué bueno! Como transmisor, mi cuerpo sería... Sí, con tu cuerpo, sí, comprendo. Hostia, qué bueno. Oye, y para terminar el episodio de hoy, yo creo que te vamos a invitar otro día más, porque tienes muchas cosas que contar, ¿verdad? Pero para terminar el episodio de hoy, ¿nos podrías contar aquella vez, en aquella batalla en la que tenías que enfrentarte a otro DJ y el otro no aparecía y te dijeron, cuéntalo? Bueno, estas eran las cosas un poco feas que tenía la DMC, que te vías a veces envuelto en ellas, y es una pena porque te tiras un año entero preparando y de repente pues te sucede una jugada de estas y te ves impotente para resolverlo, ¿no? Entonces yo era el primer año que participaba, era la primera supremacía que hacía el DMC, con lo cual no había antecedentes, no sabías muy bien cómo iba a ser aquello. Primero en Madrid me dieron mal las bases de cómo tenía que ser los tiempos y cuántas rutinas había que hacer contra cada DJ. Bueno, pero es que después resulta que allí hay un sorteo para ver quién sale primero y segundo, quién va a hacer la réplica del otro. Entonces salir segundo te da una ventaja porque ves lo que hace el otro y tú decides qué rutina sacar contra él. Y ir midiendo los tiempos según el nivel de DJ que te vaya tocando. Sí. Entonces, en sorteo me sale que yo salgo después de mi contrincante. Cuando llega el momento,
yo quiero probar sonido y lo único que había eran los sets que había en el escenario, que eran 6 que ponían allí para que los DJs se fueran preparando. Y este DJ, que era perro viejo ya en el DMC, pues no aparece por ningún lado, ¿no? Y yo estoy probando sonido y entonces me dan paso, me dicen, bueno, ok, DJ Tedu, all right. Y yo, no, pero tiene que salir el otro, ¿no? Yo como buenamente me podía explicar. Sí. Y entonces, nada, que el otro no aparece y me dan paso. Me empujan, digamos, de forma... Sí. Claro, porque tú allí no te vas a poner a discutir. Entonces salgo. Y se puede ver en el vídeo además que cuando llevo unos 40 segundos miro así hacia la izquierda porque lo veo llegar abrochándose la petrina. ¡Hala! Que venía de mear. ¡Hala! Y entonces... él, aparte, era un tío bastante conocido ya en el DMC, con bastante influencia, y pasó él. This song does not contain explicit lyrics, but the thought is erotic. Oh, baby. Oh, yeah. Esto justamente... Conclusión, que tú que ibas segundo, en realidad te acabas siendo primero. Me obligaron a salir primero y entonces él salió segundo, ya sabía lo que yo había hecho. Con poco bien que lo hiciera, con el peso que él ya tenía el DMC, lo tenía fácil. En un anterior programa ya Mike Platinas ya mencionó que esta es una ventaja importante en un concurso de DJs. Claro. Sí. Que el orden influye en el resultado final. El orden que tú salgas es importante. Oye, pues yo creo que vamos a invitar a Tedu para una tercera creo que parte. como la última vez se nos ha hecho corto. Yo creo que sí, yo creo que para el episodio 4, para la parte 4 de esta serie de trampas de los campeonatos, yo creo que es obligado que venga DJ Tedu otra vez, que nos va a contar también así anécdotas y curiosidades y sus experiencias y vivencias personales que no os van a dejar indiferentes, porque es todo un mundo. La música lo es, pero en especial los campeonatos de DJs también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y Un placer estar con vosotros. Y te emplazamos para una última parte en la que nos vas a contar más cosas interesantes. Gracias a todos en DJs de Lleida y hasta la próxima semana. Saludos hasta Galicia. Oh, yeah. Oh, yeah, Spain. Okay, DJ Tedu. 90 seconds to win the world. I seguim amb el bon ritme que portem avui al programa i el bon ritme que porta JM Sánchez. Una setmana més, amics i amigues, tornem a estar amb vosaltres per portar-vos el millor de la música que tant ens fa vibrar. Prepareu-vos perquè marxem directament a l'any 1986, aquella dècada on l'escena electrònica i el pop vivien una autèntica revolució i un projecte canadenc va deixar empremta, Trans X, un grup que ens va regalar un d'aquells temes que encara avui encén les pistes de ball, Living on a Video, amb sintetitzadors hipnòptics, veus robòtiques i una melodia que se'ns clava al cap i 40 anys després continua sent una autèntica bomba. Una autèntica explosió d'energia dels anys 80, Trans X, Living on a Video. Continuem, us portem una proposta musical
portada històrica. Una part una mica personal, ja que normalment us porto una portada que d'alguna manera ha marcat un moment històric a la pista de ball a la que m'ha tocat a mi punxar. Aquesta setmana recuperem el Move Your Body de Marshall Jefferson i On The House. Un dels temes més importants en la història de la música house, un autèntic himne del Chicago House que va posar les bases del gènere als anys 80. Amb el seu hipnòtic piano i el seu groove irresistible, aquest tema ha estat punxat infinitat de vegades i segueix sent un referent indiscutible en el món de la música electrònica. I abans d'acabar, una cita important. Aquest dissabte 15 de març estaré a les festes dels Alamús compartint cabina amb el DJ Javi Robres. Una nit que promet ser espectacular. Si sou per la zona, ja sabeu on trobar-nos. I aquesta setmana ja estan a la venda les entrades per la gran festa de música electrònica de 12 hores del pròxim dia 5 d'abril a Alcarràs, on farem un Tardeo Wonder amb els DJ Joseph, DJ Ramos, DJ Moon i jo, Manel López Mamomo. Amb això, tanquem el programa d'avui. Espero que hagueu gaudit tant com nosaltres preparant-lo i ens retrobem divendres vinent a 2:15 de la nit aquí a Lleida TV amb més música, més continguts i més passió pels plats. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ens veiem a la pista de ball. Fins la setmana vinent. Adeu. DJs Lleida amb Manel López Mamomo.